¿Qué tal amigos? Nos volvemos a encontrar en un video. En este caso vamos a empezar con un poco de teoría de capacitores, ¿sí? Siempre necesitamos empezar por la teoría para poder entender la parte práctica. Acá los capacitores seguramente los habremos visto en algún momento de nuestra vida, seguramente por ahí en un televisor desarmado o en alguna plaqueta que vimos tirada pasando por la calle, ¿sí? Son esos, generalmente los vemos como los tanquecitos que aparecen en las plaquetas y que parecen ciudades y vemos esos tanquecitos, ¿sí? Bueno, los vemos así y los vemos de otras formas. Y ahora lo vamos a ir viendo las distintas formas que pueden tener los capacitores, para qué sirven y todo eso. Tenemos que empezar bien desde lo básico, entendiendo qué son, ¿sí? ¿Qué son estos capacitores y qué hacen? Un condensador o capacitor, si en otros países se lo llama condensador, es un componente que tiene la capacidad de almacenar cargas eléctricas y suministrarlas en un momento apropiado durante un espacio de tiempo muy corto, ¿sí? Nosotros pensemos esto, seguramente el control remoto de nuestro televisor, ¿sí? Está con las mismas pilas y las mismas baterías hace seguramente más de un año, ¿sí? Las pilas y las baterías conservan energía durante un tiempo largo, ¿sí? Tenemos pilas que duran mucho tiempo, ¿sí? También dependiendo de la marca, por supuesto. Pero a lo que vamos es al punto de que seguramente unas baterías nos duren más de 3 meses. En el cambio, los capacitores son un componente que guarda energía, ¿sí? Cargas eléctricas, pero durante un tiempo cortito, ¿sí? Si nosotros las dejáramos, seguramente si estuviese cargado ese capacitor y lo dejamos, seguramente por el calor, por la presión atmosférica, por un montón de variables, ese capacitor que estaba cargado se descargaría muy rápido. Y si nosotros lo conectamos a algo para utilizarlo como si fuese una simil batería, ¿sí? Seguramente se va a descargar en muy poco tiempo, ¿sí? De todas formas, nosotros podemos controlar ese tiempo en el que se carga y se descarga ese capacitor, ¿sí? Pero nos quedamos con ese concepto de que es como si fuese una batería que se va a cargar y se va a descargar cuando nosotros queramos, ¿sí? Vayamos a la siguiente diapositiva. Bien, acá está. Nosotros tenemos que pensar esto, ¿sí? Los capacitores generalmente y toda la mayoría de su funcionamiento se basa en dos plaquitas, ¿sí? Dos placas metálicas o armaduras, como se las llama acá arriba, ¿sí? Enfrentadas, ¿sí? Tenemos una placa acá y una plaquita acá, ¿sí? Y en el medio están separadas, ¿sí? Una de la otra por un material aislante polarizable. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto, llamado dieléctrico, que lo vamos a ver en bastantes componentes, estos nombres que se les ponen, ¿sí? Tenemos una plaquita de este lado, otra plaquita de este lado, metálicas, ¿sí? Y en medio un dieléctrico, ¿sí? Que es un material aislante, como por ejemplo el aire, el papel, la cerámica, mica o plástico, ¿sí? Lo que hacen es, ese material dieléctrico es evitar que las cargas pasen de un lado al otro, ¿sí? Pasen de este lado, por ejemplo, hasta este lado. Pero sí lo que te permite es que las cargas que vos tengas dentro de ese capacitor, lo que va a pasar es que las positivas, las cargas positivas, se van a ver atraídas por la placa negativa, ¿sí? Y las cargas negativas se van a ver atraídas por la placa positiva. Esto es lo que quiere decir que es un material polarizable, ¿sí? Lo que vos vas a hacer es conectarlo a una fuente, por ejemplo, y las cargas que entrega esta fuente van a tratar de ingresar a este capacitor y una vez que están adentro no van a poder salirse. Entonces lo que van a hacer es quedarse ahí adentro, ¿sí? Y lo que van a hacer es que se van a pegar las cargas positivas a la parte negativa y las cargas negativas se van a pegar a la parte positiva, ¿sí? Como los opuestos se van a atraer, entonces las cargas negativas van con la positiva y la positiva con la negativa. Entonces, lo que va a pasar es que la carga que entrega esta fuente, ¿sí? Va a permitir que ese capacitor y ese espacio que quedaba entre las dos plaquitas
se llene, ¿sí? Va a llegar un momento donde se va a llenar. No del todo, ¿sí? Pero se va a llenar. Entonces, esa energía que tenía la fuente, este capacitor la copia, la puede copiar, ¿sí? Es decir, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, una batería de 9 volt, este capacitor lo que va a hacer es copiar y almacenar y guardar por un tiempo 9 volt también, ¿sí? Entonces, lo que dice es, estas placas se van llenando de cargas positivas y negativas respectivamente, hasta alcanzar el mismo potencial de la fuente, es lo que decíamos. Si la batería tiene 9 volt, el capacitor va a tratar de copiar y almacenar y guardar por un tiempo 9 volt también, ¿sí? Si fuese de 12, almacenaría 12, por ejemplo, ¿sí? Si la tensión de la fuente baja, el condensador cede sus cargas, ¿sí? El capacitor va a entregar esa carga que nosotros tenemos. Imaginemos que tenemos una luz de emergencia, ¿sí? Vamos a conectar acá en esta parte, ¿sí? Junto con el capacitor, una luz, ¿sí? Y tenemos una fuente. Imaginemos que esta fuente está andando perfectamente. Lo que va a hacer es el capacitor se va a llenar y en el momento que se llenó no va a pasar nada, ¿sí? Quedó ahí llenito y no pasa corriente, no pasa tensión ni más nada porque ya está lleno. Y la luz que está ahí está funcionando perfectamente porque está alimentado por esta fuente. Pero imaginemos que esta fuente se rompe, ¿sí? Le pasó algo y ya no anda. Entonces, en ese momento, esa fuente es como si estuviese desconectada. Entonces el capacitor dice, uy, tengo que mantener la luz prendida. Entonces, esa luz que nosotros teníamos conectada, lo que va a pasar es que va a seguir prendida un momento porque el capacitor va a entregar la carga que tenía. Entonces, va a funcionar como esta pila que tenía acá, pero por un ratito, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a tener en mente es esto. Los capacitores son placas que están enfrentadas, en el medio tiene un espacio que se va a llenar de energía, ¿sí? Esa energía puede llegar a tener el mismo valor que la fuente con la que se cargó, ¿sí? Bien, ahora veamos lo siguiente, ¿sí? Tenemos que pensar que para tener una buena teoría del funcionamiento, tenemos que entender también cómo son por dentro físicamente en la realidad. Así que veamos un pequeño videíto. Acá vemos esta persona que lo que hace es abrir un capacitor, ¿sí? Lo que hace es recorta el recubrimiento que tiene el capacitor por fuera, ¿sí? Que lo que hace es aislarlo un poco y por dentro, fuera de ese recubrimiento que teníamos antes, que tiene las especificaciones técnicas, tiene los valores con los que trabaja y todo eso, tiene una parte metálica, ¿sí? Que vemos que este señor lo que está haciendo es abrirlo con una pinza, porque es bastante duro, es un metal. Lo que vamos a encontrarnos dentro de eso es el interior propio del capacitor, que es lo que a nosotros nos interesa para entender el funcionamiento, ¿sí? Vemos como si fuese un rollito, ¿sí? Esta persona cuando lo abre, lo toca, en las manos le queda como un aceite, ¿sí? Esto es peligroso usarlo. Hay personas que pueden tener problemas al tocar este interior de los capacitores, ¿sí? Lo que tenemos es ahí, cuando lo empieza a abrir, vamos a ver que son como capitas, como hojitas, ¿sí? Nosotros dijimos que los capacitores son placas enfrentadas. Miren esto, ¿sí? Tenemos acá una parte metálica y del otro lado es papel, ¿sí? Papel mojado en un material que lo que hace es hacerlo dieléctrico, ¿sí? Hacer este proceso que nosotros decíamos de hacerlo aislante. Entonces ahí vemos cómo separa la parte metálica de la parte de papel. Esto es lo que nosotros decíamos, ¿sí? Tenemos placas que están enfrentadas. Si nosotros enrollamos ese papel y ese metal, vamos a conseguir el mismo efecto que teniéndolas enfrentadas. ¿Por qué pasa esto? ¿Sí? Sucede que si nosotros tuviésemos placas para armar un capacitor con un valor bastante importante, o sea que se note lo que y almacene bastante carga, ¿sí? Tendríamos que tener placas muy grandes. Para evitar hacer capacitores tan grandes, lo que se implementó es esto de hacerlos enrolladas y cumple la misma función. ¿Por qué? Porque vamos a tener una parte en donde el capacitor tiene un aislante, ¿sí? Y le quedan dos placas enfrentadas, una de un lado y una del otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos enroscando papel
y metal, papel y metal, papel y metal. Entonces va a producir un espacio entre cada vuelta de una parte aislada, ¿sí? Y una parte metálica, y en ese espacio es el espacio en donde se carga la energía, ¿sí? Ahora sigamos. Bien, ahora vamos así a hacer un repaso de cómo funciona un poco más técnicamente, ¿sí? Tenemos este circuito, ¿sí? No nos asustemos. La simbología del capacitor se representa así, ¿sí? Se representa como esta plaquita que tenemos acá abajo, ¿ven? Y otra plaquita acá, y en medio tenemos vacío, que es aire. Siempre nos vamos a referir al funcionamiento del capacitor como esas dos placas que están enfrentadas, ¿sí? Entonces, por eso se simboliza de esta forma. Una placa frente a otra y en el medio aire, ¿sí? Bien, tenemos una resistencia, una fuente, y esto que es un conmutador, ¿sí? Lo que va a hacer es, podemos conectar esta parte que nosotros tenemos del capacitor y la resistencia, conectarlas a esta parte o desconectarla de ahí y conectarla a esta parte, ¿sí? Como si fuese la tecla de la luz de que nosotros prendemos y apagamos en nuestra casa. Bien, tenemos una fuente y si nosotros vemos, si está conectado al lado 1, nosotros tendríamos la corriente y la tensión que circula y va a pasar en esta forma, ¿sí? En esta parte del circuito, ¿sí? Y en esta parte, al estar abierto, no va a pasar nada. Bien, ahora si nosotros lo desconectamos de esta parte y la conectamos acá, ¿sí? Lo que va a pasar es que vamos a tener movimiento y circulación de corriente en esta parte. Y en esta parte no, por estar desconectada. Vamos a utilizar este circuito para explicar cómo funciona bien el capacitor de una forma bien técnica, ¿sí? Disponemos de una fuente de tensión, en este caso una batería, ¿sí? Tenemos una batería, un condensador o capacitor y una resistencia que llamaremos de carga, ¿sí? Puede ser del valor que sea. Después vamos a ver cómo calculamos la resistencia que vamos a utilizar y para qué se usa esa resistencia. Y tenemos un conmutador, ¿sí? Que forma dos circuitos. Este circuito, el circuito número 1, que sería si nosotros estamos conectados acá, y si lo desconectamos de esta parte y lo conectamos en esta parte, vamos a tener el circuito número 2, ¿sí? En este caso, lo que vamos a hacer es llamarlo circuito de carga a esta parte en donde está conectada la batería, y circuito de descarga en esta parte en donde está conectada al aire, ¿sí? No tiene conectada una fuente como tiene de este lado. Vamos a ver esto, ¿sí? Carga, ¿sí? Si nosotros teníamos el conmutador, ¿sí? Este conector que nosotros teníamos acá arriba, ¿sí? Conectado en el 1 y vemos esta parte, podemos hacer el análisis de esa parte que va a ser el momento en donde el capacitor se va a cargar, ¿sí? Dice, llega la corriente a través de la resistencia en el primer instante, la intensidad alcanza su valor máximo y a medida que se va cargando el capacitor, va aumentando la tensión en él y la intensidad va disminuyendo. ¿Qué va a pasar? Miren acá. Tenemos una fuente que lo que va a hacer es entregar su tensión y su corriente, ¿sí? Este capacitor se va a llenar, ¿sí? En este momento que la fuente está entregando corriente, ¿sí? Este capacitor tiene acá un espacio vacío que se va a ir llenando de electrones y de cargas. Lo que va a hacer es que en el momento en que se cargó completamente ya no va a quedar espacio para que circule corriente. Por eso la corriente baja, ¿sí? Y la tensión aumenta. ¿Por qué? Porque la tensión es la fuerza que hace una fuente para empujar a los electrones, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer esta fuente es entrega electrones empujándolos por una tensión, ¿sí? La tensión empuja a los electrones para que entren en este capacitor. Y esos electrones que se mueven es la corriente, ¿sí? Tratando de entrar. Pero al ya no tener espacio para entrar, lo que va a hacer la fuente es empujar más fuerte, ¿sí? Hacer más fuerza para que entre. Entonces la tensión que hace aumenta. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Sí? Vamos a comenzar con una tensión de aproximadamente 0 volt en el capacitor. Y esta fuente lo que va a hacer es entregar electrones, ¿sí? Va a entregar electrones
y ese espacio que teníamos ahí se va a ir llenando, ¿sí? Entonces la fuerza que tiene que hacer va a aumentar. Entonces, si empezábamos con 0 volt, la tensión va a ir aumentando poquito a poco, ¿sí? De 0 a 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4, 5, 6, así hasta llegar a la máxima tensión que puede hacer, la máxima fuerza que puede hacer esta fuente de tensión, ¿sí? Entonces, si esta fuente es de 9 volt, va a llegar el momento en donde no puede hacer más fuerza que 9 volt y este capacitor va a tener solamente 9 volt, ¿sí? Entonces, la tensión es la máxima que entrega la fuente. 9 volt, vamos a tener 9 volt acá también. Entonces, lo podemos representar de esta forma, ¿sí? La corriente, ¿sí? Que lo que hace es disminuir, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no pueden pasar más electrones, porque ya no le queda espacio para ser llenado ese capacitor. Entonces la corriente, ese movimiento de electrones que nosotros vemos dentro del circuito, ya no se va a poder producir más porque no tiene espacio por donde moverse. Entonces la corriente baja, ¿sí? Bien, y la tensión aumenta porque tiene que hacer más fuerza ese capacitor, esa fuente, perdón, para poder llenar ese capacitor y que se muevan los electrones. Pero como no puede, llega un momento donde se queda constante, ¿sí? Empieza a crecer la fuerza que hace y en un momento queda constante porque ya no puede hacer más fuerza. Es toda la fuerza que él puede hacer. Y bueno, entonces ahí tenemos el momento en donde se cargó el capacitor, ¿sí? Se carga de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta llegar hasta el mismo valor de la fuente. Bien, después tenemos que pensar en la descarga, ¿sí? ¿Cómo vamos a descargar ese capacitor? Volvemos al primer circuito que teníamos al principio, ¿sí? Dijimos que nosotros podíamos conmutar entre dos circuitos en uno solo, ¿sí? Veámoslo, ¿sí? Recordemos que si está conectado el conmutador a la parte de la fuente, ¿sí? Funcionaba esta parte que es la carga, y para la descarga lo que tenemos que hacer es desconectamos de acá y conectamos en esta parte, en el número 2, y dejamos desconectado esto de la fuente. Entonces nos va a quedar funcionando solamente esta parte, ¿sí? Entonces, en ese momento que nosotros tenemos el capacitor conectado, solamente la resistencia y nada más, lo que va a pasar es que se va a descargar. ¿Por qué? Para conseguir la descarga pasaremos el conmutador a la posición 2, que es lo que decíamos. En el instante inicial la tensión desciende rápidamente. Existe también un gran paso de corriente que aparecerá con valores negativos, pues se está circulando en sentido contrario a la carga, ¿sí? Veamos el circuito al principio, ¿sí? Nosotros teníamos conectada la fuente que lo que hacía era empujar los electrones para que se carguen, ¿sí? Para que se cargue este capacitor. Pero al momento de desconectarlo, lo que nosotros hacemos es conectarlo en esta parte. Ese circuito va a responder de una forma en que la corriente va a moverse al revés de lo que se movía antes. Entonces el capacitor se va a descargar y no vamos a necesitar hacer fuerza para que los electrones salgan porque se van a escapar solitos. Entonces no necesitamos tensión que empuje a esos electrones para que se muevan y y por eso la tensión baja. Nosotros teníamos 9 volt al principio porque este capacitor se llenó, entonces lo que hace ahora al descargarse es los electrones se escapan, entonces la tensión que tiene que hacer baja, tenés que hacer menos fuerza para empujar esos electrones. Entonces lo que hace es el capacitor se descarga, ¿sí? Porque tiene una resistencia que se va a comer esas cargas que tenía adentro, ¿sí? Puede ser una resistencia, puede ser una lamparita, puede ser un motor, ¿sí? Puede ser cualquier cosa que necesite consumir energía, ¿sí? La resistencia consume energía en cierta forma. Entonces, lo que hace es se come la energía que tenía dentro del capacitor. Y esto es la descarga, ¿sí? Veamos cómo se comporta. Lo que decíamos nosotros recién es que la tensión, ¿sí? Que estaba al principio, la tensión en forma de B corta, ¿sí? De volt, lo que hace es desciende, ¿sí? Porque necesitas hacer menos esfuerzo para que se muevan los electrones.
Y acá lo que va a pasar es, tenemos corrientes en forma negativa porque están circulando en otro sentido diferente al que circulaban los electrones al principio cuando se cargó. Entonces, si nosotros tuviésemos los ejes, ¿sí? Acá tenemos el 0 y acá tenemos los valores negativos, lo que hace es, se va a quedar sin carga, ¿sí? Sin electrones dentro, los va a dejar, ¿sí? Entonces vamos a tener que la corriente va a bajar en sentido negativo y la tensión también va a bajar. Entonces en ese momento el capacitor se descargó, ¿sí? Bien, ahora podemos ver un videíto que lo que va a hacer es explicar esto de una forma un poco mejor. Tenemos un capacitor, ¿sí? Y una batería. Ahí vemos el interior de la batería que tiene cargas también como el capacitor dentro. Pero la batería funciona de una forma diferente. El capacitor lo que va a hacer es almacenar, es como si fuese un tanquecito, ¿sí? Y acá tenemos un motorcito, ¿sí? Por ejemplo, de un elevador, que lo que va a hacer es subir y bajar algo, ¿sí? Que pongamos nosotros. Y tenemos acá el conmutador, eso que decíamos antes, ¿ves? Si está conectado todo esto, ¿sí? Si esta parte está toda conectada como si fuese un cable, la fuente, ¿sí? La batería va a entregar electrones y cargas que lo que van a hacer es circular a través de todo este cable, ¿sí? En forma redonda, por eso circula, y va a hacer funcionar el motor. Ahora, si nosotros conectamos en medio el capacitor, lo que va a pasar es algo un poco diferente, ¿sí? Vamos a tener que ver cómo está conectada el pulsador o el conmutador este que nosotros decíamos antes, ¿sí? Vemos acá las placas que nosotros teníamos, las placas de un lado positivas y negativas, que lo que van a hacer es cargarse, ¿sí? Se van a cargar, nosotros tenemos que prestar atención al sentido del conmutador, ¿sí? Que lo tenemos acá. Veamos, cuando la batería está funcionando, ¿sí? Y el conmutador está de este lado, conectado de este lado, las cargas que salen de la batería van a entrar en el capacitor y se va a llenar, ¿sí? Va a comenzar a llenarse. Vemos acá cómo empieza a tener cada vez más y más cargas, ¿sí? Pero va a ser un movimiento dentro de este circuito, ¿sí? Se mueve, deja pasar la corriente. Hasta que llega un momento en donde ese capacitor está completamente lleno, ¿sí? Y tiene los 9 volts, por ejemplo, que tenía la fuente. En ese momento nosotros lo que podemos hacer es desconectarlo. Y la carga no se va a salir, ¿sí? Si no tiene algo conectado que se coma esa carga. Entonces lo que hacemos es conectarlo a este motor. Y en ese momento el capacitor empieza a entregar su energía como si fuese una batería. Ahí vemos cómo va dejando cada vez menos electrones y cada vez menos cargas en su interior. Se las entregó todas al motor. Y esto lo podemos hacer una y otra vez, ¿sí? Podemos tener de un lado a la batería, en donde el capacitor se carga, ¿sí? Como decíamos antes, y tenemos las cargas en el interior moviéndose y llenándose ese capacitor hasta que ya no da más, está lleno y no deja que pase más corriente y más electrones para el otro lado, y todo queda quietito. En ese momento lo desconectamos de ese lado y vamos para el lado del motor y la corriente circula en ese sentido y funciona como si fuese una batería, ¿sí? Es bastante sencillo el entender esto, en un momento se carga, si lo conectamos solamente a una batería, y si lo conectamos a algo que consuma energía, ¿sí? Va a funcionar como si fuese una batería, ¿sí? Entonces tenemos esas dos cosas que nosotros ver, la carga y la descarga del capacitor. Ahora, tipos de capacitores hay un montón, ¿sí? Podemos verlos. Para verlo un poco más dinámico, esto del tema de los tipos de capacitores que existen y darnos una idea de qué son esas cosas que nosotros vemos a veces en las placas que están desarmadas o tiradas por ahí, lo que tenemos que ver es qué tipos de capacitores existen, ¿sí? Tenemos condensadores o capacitores fijos, ¿sí? Que lo que hacen es, siempre tienen el mismo valor de que pueden llegar a cargarse, ¿sí? Tenemos algunos que están fabricados, ¿sí? Su interior, que es lo que a nosotros nos interesa, las placas que nosotros vemos siempre son metálicas. Ahora lo que a nosotros nos interesa es el material que tienen dentro, ¿sí? El material dieléctrico que separa esas dos placas y que es el lugar en donde se guarda la energía. Eso es lo que se utiliza para clasificar los tipos de capacitores que existen, ¿sí? Tenemos capacitores fijos que siempre almacenan la misma cantidad y tenemos dentro de los capacitores fijos los capacitores de papel
que suelen fabricarse con arrollamientos de un dieléctrico de papel impregnado entre dos hojas metálicas que suelen ser de aluminio. ¿Qué es lo que vimos en el video al principio? ¿Sí? Eran una hoja de papel pegadita a una hoja de metal y eso se enrolla. Acá lo vemos, ¿sí? Teníamos un condensador en proceso de bobinado, el condensador o capacitor en proceso de bobinado, en donde lo que hace es se enroscan papel, papel, aluminio y así. Se van girando y se va enroscando y se hace ese espiral que vimos antes de papel y metal enrollado, ¿sí? Y el conjunto queda encerrado en una resina termoplástica moldeada con dos terminales de conexión en medio, ¿sí? Que es esto que teníamos acá, que es lo que veíamos antes, ¿sí? Después tenemos otros de plástico, ¿sí? Generalmente se fabrican con polietileno, dice, que lo que nosotros tenemos es el interior que es plástico, no es que todo sea plástico, ¿sí? Después tenemos otros de poliéster metalizado, ¿sí? Que acá vemos cómo son por fuera, que estas líneas que tienen acá de colores lo que nos indican son los valores que pueden llegar a tener. Y después tenemos los de mica, ¿sí? Formado por un apilado de láminas de mica, que mica es un elemento que podemos ver en la tabla periódica, y dos hojas de cobre, ¿sí? Latón, estaño o aluminio, ¿sí? Tendríamos la parte metálica, que son las capas enfrentadas que tenemos acá, que tenemos los aislantes de mica, ¿sí? Y las partes de cobre, ¿sí? Las hojas de metal. Después tenemos otros de vidrio, ¿sí? Tenemos los cerámicos, que son los más utilizados, que son estos que vemos acá, ¿sí? Que nosotros tenemos que haber visto seguramente alguna vez en la vida en alguna plaqueta rota o tirada o desarmada de algo, ¿sí? Dice, también tenemos los electrolíticos, que son uno de los más usados, ¿sí? Que los podemos ver acá, que son parecidos a los que vimos antes de enrollados, ¿sí? Después tenemos tantalio, que son también unos de los más usados, y los condensadores variables, que lo que nos permiten es variar la superficie de las armaduras enfrentadas y la separación entre esas armaduras, y variar el tipo de dieléctrico que tenemos adentro. Entonces eso lo que nos va a poder es permitir cambiar los valores con los que estamos trabajando ese capacitor, cuánta energía puede almacenar, cuánta energía va a entregar y todas esas cosas, ¿sí? Esto es acá un resumen de toda la teoría de capacitores, ¿sí? En el próximo video vamos a ver cómo calcular toda esta capacidad que tiene de almacenar energía, cuánta energía puede almacenar, perdón, qué tanto tiempo puede guardar la energía, cómo variar esa energía que tenemos dentro del capacitor para que la vaya entregando de a poquito y dure un poco más ahí adentro la energía, ¿sí? O dure menos. También vamos a ver el funcionamiento de para qué lo utilizaríamos los capacitores, ¿sí? Un adelanto puede ser que nosotros lo utilizamos generalmente en la parte de audio, ¿sí? Para filtrar y decir, yo quiero que pasen las voces más agudas solamente, o pasen solamente las voces más graves, ¿sí? Tratar de trabajar y manejar el sonido. Se utilizan los capacitores. Después también para el control de tensiones y corrientes dentro de las fuentes de tensión y un montón de cosas más que lo vamos a ver en el próximo video. Espero que se haya entendido, ¿sí? Nos vemos en la próxima. Hasta luego.